Buenas tardes, bienvenidos a una edición más de Notivisión, la revista. Hoy vamos a tener muchísima información para que usted nos acompañe durante estas 2 horas, pero vamos a iniciar con un tema bastante interesante y se trata sobre el cáncer de cérvix. Y precisamente para hablar sobre este tema y crear conciencia, se encuentra conmigo el doctor Gabriel Hernández. Él es médico cirujano, a quien le damos la cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros, doctor. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor hoy estar hablando del cáncer de cérvix en este mes que estamos celebrando precisamente la conciencia sobre el cáncer de cérvix. Junto con la organización de Manos Unidas nos hemos dado la tarea de dar información, de prevención y educación sobre el cáncer de cérvix. Exactamente, y más adelante vamos a hablar también con ellas. Pero precisamente quiero iniciar hablando preferiblemente por dónde se encuentra precisamente este cáncer, dónde es que se encuentra. Ok, entonces si tenemos la imagen por ahí. Sí, la primera imagen sería, vamos a ver para que el doctor nos vaya explicando. Doctor, si gusta, va iniciando. Ok, entonces realmente el cuello del útero es un tejido que se localiza dentro, en intermedio entre el útero como tal y el canal vaginal. O sea, es un tejido intermedio que cumple la función de expulsión, digamos, del bebé durante el trabajo de parto. Ese tejido como tal, como lo vemos ahí, es específicamente ahí donde se localiza el cáncer de cérvix. Precisamente entonces en el cuello, porque muchos en el cuello del útero. En el útero, ¿verdad? Porque también se conoce así. Ok, no, es la parte distal del útero, que es lo que conocemos como el cuello del útero. Ok, bueno, ahí tenemos precisamente la imagen, entonces es precisamente ahí donde se encuentra la flecha, ¿verdad, doctor? Exactamente, entonces como vemos, el gráfico está el útero, en la parte más distal y comunicándose con el canal vaginal está el cuello del útero, y es en esa zona específicamente donde hay unas células que tienen una rápida diferenciación y es ahí donde ocurre el cáncer de cérvix. ¿Por qué se produce este cáncer? Entonces es muy importante esto, y al día de hoy ya tenemos identificado, por decirlo así, el sospechoso principal, que es el virus del papiloma humano. Entonces esto ha sido un gran avance en el conocimiento del cáncer de cérvix, porque conocer qué es el virus del papiloma nos ha abierto las puertas para prevenirlo y para tratar las lesiones. Ahora, el virus del papiloma es un virus muy interesante porque conocemos alrededor de 200 tipos del virus del papiloma. Hay unos tipos del virus del papiloma que son los virus de alto riesgo, que son los que provocan cáncer de cérvix, y hay otros tipos del virus del papiloma que son los que provocan verrugas, que eso mucha gente o muchos pacientes no lo saben. Pacientes que han tenido verrugas realmente están relacionados con el virus del papiloma, y hay otros virus, ¿verdad?, que son los que nos interesan también, que son los virus que provocan cáncer, que son algunos tipos específicamente. ¿Y eso se puede detectar, doctor? ¿Saber qué tipo de virus? Es muy importante, al día de hoy ya tenemos pruebas específicas para tipificar los tipos de virus, entonces podemos tipificar cuáles son los virus con más riesgo, que es lo que llamamos los virus de alto riesgo, tipificarlos, y esas pacientes en especial tienen que tener un control más estricto porque son pacientes que pueden llegar a desarrollar el cáncer de cérvix. ¿Y cuáles causas nos hace generar ese tipo de cáncer o ese tipo de virus? Entonces, la primera causa, y eso es muy importante, es el VPH, el virus del papiloma. Pero ya sabemos que el virus del papiloma es causa necesaria para que una mujer tenga efectivamente cáncer de cérvix, pero no es la única. Hay otros factores de riesgo o factores acompañantes. El más importante, el tabaquismo, el uso de anticonceptivos orales por más de 5 años, la multiparidad, tener más de 5 hijos, el inicio de relaciones sexuales a tempranas edades y otros factores de riesgo involucrados que son menores, por ejemplo, pacientes que son portadores de VIH tienen un riesgo importante, y es importante esos factores, ¿verdad? Entonces, precisamente la relación entre el papiloma y el cáncer va a ser dependiendo del virus que se adquiera, no necesariamente porque ya yo tenga papiloma voy a tener cáncer. No necesariamente. Por ejemplo, las verrugas, ¿verdad? Las verrugas anogenitales son causadas por un virus del papiloma específico que causa verrugas, y estos virus generalmente o no causan o no están involucrados en lo que es cáncer de cérvix. En cambio, hay otros virus, por ejemplo el 16 y el 18, que se ha visto que son los que provocan alrededor del 70% del cáncer de cérvix. Estos virus sí son los que provocan realmente el cáncer de cérvix. Ok, importante recordarle a nuestros televidentes que si tienen alguna consulta puede hacerlo del número 8304-9393 y con mucho gusto el doctor estaría respondiendo las preguntas. Muy bien, doctor, ¿se puede detectar algún síntoma cuando se tiene el cáncer empezando o ya lamentablemente es ya muy al final de la enfermedad? Entonces es muy importante.
Generalmente el cáncer de cervix es un cáncer de crecimiento muy lento a lo largo de los años. De hecho, que ya sabemos al día que una mujer que adquiere el virus del papiloma, por ejemplo, hoy, la progresión es tan lenta que a los 10 o 15 años vamos a tener lesiones visibles. Entonces es un virus de crecimiento muy lento, ¿verdad? Entonces eso hace que en las etapas iniciales realmente no hayan síntomas, ¿verdad? Que es cuando detectamos las conocidas displasias, ¿verdad? Como por medio del Papa Nicolau. Generalmente la mujer en esos momentos no tiene síntomas. Ya cuando el tumor está muy avanzado, la mujer puede tener un sangrado irregular, un sangrado que no tiene que ver con la menstruación, es un síntoma importante. La otra es una secreción que llama uno en agua de lavar carne también, que es como un líquido claro de color rojizo, es otro síntoma interesante. Y ya cuando el tumor, si ha invadido estructuras pelvianas, puede tener dolor de pelvis o otros síntomas, pero generalmente ya son síntomas muy avanzados. Entonces va en proceso, la displasia se podría dar primero y si no se trata a tiempo se podría generar un cáncer, ¿o cómo va a ser ese proceso? Exacto, entonces podemos ver la imagen que tenemos por ahí para explicarla. Perfecto, la segunda imagen sería, exactamente, Entonces, ese sería el proceso, ¿verdad, doctor? Entonces ese sería el proceso en donde una paciente que está sana se infecta por el virus del papiloma y alrededor de esos 10 a 15 años, que es ese crecimiento lento, las células van cambiando. Entonces una mujer se infecta por el papiloma, si tiene esos factores de los que hablamos, una mujer que es fumadora, que ha tenido muchas parejas sexuales, que inició su vida sexual a una temprana edad, todos esos factores hacen que el virus se mantenga ahí, en esas celulitas, empiecen a diferenciarse de una manera negativa hasta formar el cáncer, ¿verdad? Y vamos pasando por lo que antes conocíamos por las displasias leves, moderadas y severas, que ahora lo llamamos lesiones intraepiteliales de bajo grado y alto grado. Pero la evolución es gradual, donde las mujeres adquieren el virus y van progresando hasta llegar al cáncer. Por eso es tan importante la prevención que más adelante vamos a abordar. Doctor, ¿qué factores de riesgo tienen las personas para que con más facilidad puedan adquirir este cáncer? Entonces, eso es muy importante. Factores de riesgo para que la mujer adquiera el virus del papiloma. Inicio de relaciones sexuales a una temprana edad. ¿Okay? No utilizar el preservativo en sus relaciones sexuales, tener muchos compañeros sexuales, aparte de eso ser fumador. Pero básicamente el factor de riesgo para adquirir el virus del papiloma son las conductas sexuales. Entonces ahora cuando hablemos de prevención vamos a ver la importancia de que las mujeres y los hombres tengamos conductas sexuales sanas. Perfecto. ¿Cómo es el diagnóstico cuando ya se adquiere el cáncer y cuál es el proceso a seguir? Entonces generalmente las lesiones cuando están en etapa inicial, ¿verdad? Que son lesiones de displasias leves, moderadas, que es lo que conocemos como lesiones de bajo grado o alto grado, en ese momento cuando se detectan por el médico de atención primaria, por el médico general, se envían al ginecólogo donde se les hace una colposcopía, se valora la lesión y se valora si esa lesión es pequeña, se puede quitar una parte y prácticamente es curativo. Si la lesión es más grande, pues ya tendrá que tener un control más estricto para ver el tipo de tratamiento, ya sea radioterapia, quimioterapia o cirugía. Perfecto, bueno, nosotros vamos a hacer aquí una pausa comercial, pero ya vamos a regresar más para abordar este tema tan importante. Continuamos con Notivisión, la revista, abordando el tema sobre el cáncer de cervix y hablábamos con el doctor Hernández sobre este tema y ahora nos acompaña también Viria Monge. Ella es integrante, la presidenta, ¿verdad?, de la red de apoyo Manos Unidas por la Vida, a quien le damos la cordial bienvenida, doña Viria. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes más bien por invitarnos y por tomarnos siempre en cuenta en estas actividades de prevención, sobre todo de la salud, sobre todo de estas enfermedades que están causando tanto daño en nuestras comunidades. Muchas gracias. No, gracias a usted. Bueno, doctor, antes de iniciar un poquito, ¿verdad?, con todo esto de la campaña que ustedes van a tener, me gustaría que abordáramos también los exámenes que se puede hacer la persona para detectar a tiempo, ¿verdad?, el papiloma humano y así evitar que se convierta en un cáncer. Entonces, eso es muy importante. Entonces, básicamente, para prevenir el cáncer de cervix, tenemos varios métodos. El primer método, y es lo más importante, es hacer que el virus como tal no llegue a infectar a la mujer.
¿Cómo hacemos esto? El método más sencillo y más costo efectivo es utilizar el preservativo. De hecho, hay estudios muy interesantes que se ha visto que si la mujer utiliza el preservativo en todas sus relaciones sexuales, disminuye el riesgo en un 70% de contraer el virus del papiloma. De ahí que es muy importante. Y también las prácticas sexuales seguras. El número de compañeros sexuales, un número limitado, el inicio de relaciones sexuales que no sea a una temprana edad. Son factores muy importantes y no solo para el cáncer y no solo para protegernos del papiloma, sino también de otras enfermedades de transmisión sexual. La otra parte importante para prevenir el virus del papiloma que la mujer se infecte es la vacunación. Y eso es muy interesante porque es un tema bastante desconocido. Al día de hoy ya conocemos que existe vacunación contra el virus del papiloma. Actualmente en nuestro país básicamente tenemos 2 vacunas. Una vacuna que protege contra 2 tipos del virus del papiloma y otra vacuna que protege contra 4 tipos del virus del papiloma. ¿Quién se debe vacunar? Y eso es muy importante. A partir de los 9 años de edad podemos vacunar a niños y niñas. Y eso es algo muy interesante porque los hombres son portadores del virus del papiloma. Si vacunamos a los hombres, prevenimos que contagien a niñas, a mujeres, y con esto prevenimos la transmisión del virus del papiloma. Entonces, hombres y mujeres a partir de los 9 años de edad. Y es algo interesante lo que usted decía porque esta vacunación es muy poco conocida y en lo personal yo no sabía que los hombres también se la podían aplicar, ¿verdad? Yo pensaba que era en el caso solo de las mujeres y también el tema de la edad es muy importante, ¿verdad? Es desde que están muy pequeñitos, antes de que inicien el proceso de relaciones sexuales. Exacto. Eso es muy importante. Ya sabemos, y es importante que lo comprendamos, el virus del papiloma es un virus de transmisión sexual. Entonces, la vacunación tiene que iniciar antes de iniciar las relaciones sexuales. Por eso es que la mayoría de países, generalmente la vacunación va entre los 10 y los 12 años. De iniciarse una vacunación en nuestro país, iniciaríamos a los 10 años, ¿verdad? Para que la mayoría de niños y niñas se vacunen antes del inicio de las relaciones sexuales. Ahora, doctor, en el caso de que ya pues, una persona haya iniciado relaciones sexuales y se la coloque, ¿está bien? Eso es muy interesante porque hasta hace mucho tiempo decíamos, si ya la mujer ha tenido contacto con el virus del papiloma, ¿para qué la vamos a vacunar? No tiene ningún sentido. Y eso es erróneo, ¿verdad? Porque resulta que la vacuna protege contra solo 4 tipos del virus del papiloma. Entonces, hay muchos que están en el aire. Entonces, algo muy importante ahí es que podemos vacunar después porque puede hacer que la mujer no se ha contagiado de un tipo específico del virus del papiloma y lo podemos cubrir. Y de hecho, en la mujer hay estudios que ya hasta los 45 años. Y hablábamos fuera de cámara la importancia que mujeres que tengan un Papa Nicolau alterado o una displasia son mujeres que se pueden volver a vacunar para prevenir el riesgo de futuras displasias, ¿verdad? Ahora, doctor, pues sabemos que esta vacuna pues todavía no la tiene el Seguro Social, ¿verdad? Hay que adquirirla y es un poquito elevado el precio. Pero usted me decía que, bueno, que se está trabajando en eso. ¿Se podría llegar a tener esta vacunación en el seguro? Hay algunos datos que dicen que el año pasado ya la institución gestionó el tema de adquirir la vacuna y parece que para este año ya va a venir. Va a venir solo para mujeres a partir de los 10 años de edad y en 2 dosis. Eso es importante también. La vacuna en menores de 15 años se ponen en 2 dosis, al inicio y a los 6 meses, ¿verdad? Ok, perfecto. Bueno, doctor, también es importante hacer un llamado a las personas porque siempre hemos hablado de cualquier tipo de cáncer, ¿verdad? La prevención es sumamente importante y ustedes, junto con el grupo de Manos Unidas, pues están realizando precisamente una campaña. Tal vez si nos cuenta un poquito sobre eso y lo que buscan con ese tipo de campañas. Ok, este mes, que es el mes, como les dije, de la conciencia del cáncer de cervix, entonces junto con la red de Manos Unidas vamos a estar realizando algunas campañas. Este sábado 12 de enero, en la casa del pensionado ADEP, a las 9:30 de la mañana, vamos a estar hablando de estos temas para aclarar dudas, preguntas que le surge a la población sobre el tema del papiloma y el cáncer de cervix. Después, el 26 y el 27, vamos a tener una campaña de Papa Nicolau por medio de la citología líquida o el Papa Nicolau monocapa. Y también estamos trabajando para tener una campaña de vacunación aquí en la zona de Los Santos, por medio del laboratorio directamente, que ellos nos faciliten las vacunas, y hacer una campaña también de vacunación contra el virus del papiloma. Doctor, ahora que usted mencionaba lo del Papa Nicolau monocapa, tal vez es importante que se nos quedó, ¿verdad? Que nos explique un poquito en qué consiste. Entonces, eso es importante. Básicamente, ya cuando la mujer tiene el virus del papiloma, queremos detectar las lesiones de la manera más temprana posible. Y aquí es donde viene el Papa Nicolau.
Hay dos métodos de Papa Nicolau, que es el Papa Nicolau convencional, el que siempre hemos hecho, y el Papa Nicolau monocapa. De eso teníamos imágenes también, tal vez nuestros compañeros nos colocan esas dos imágenes para que veamos las diferencias. Vamos a ver si nos la pueden colocar, ahí lo tenemos. Entonces, como vemos en la primera imagen, ese es el Papa Nicolau convencional, el que siempre hemos hecho. Básicamente es un cepillito y una espátula con la que recogemos células del cuello cervical y eso lo expandimos sobre un portaobjetos y ahí podemos obtener la muestra para que la vea el patólogo. Problemas con este Papa Nicolau generalmente hay algunas muestras insatisfactorias por mucho moco, mucha célula inflamatoria y la sensibilidad es un poquito más baja que el Papa Nicolau monocapa. Ahora, si pasamos a la siguiente imagen. Ya casi la vamos a tener. Okay, entonces en la siguiente imagen vemos lo que pasa con el Papa Nicolau monocapa o realmente la citología líquida. Es muy sencillo, ¿verdad? Porque es un cepillito que se coloca en el cuello del útero. Ese cepillo luego se pone en una solución, ahí donde van las células, esas células que van en una solución o en un medio líquido, por eso se llama así. Luego hay una máquina especial que agarra célula por célula y la analiza. Entonces esto da que realmente el Papa Nicolau, la citología en medio líquido, sea un poquito más sensible y disminuye el número de muestras insatisfactorias. Y la otra cosa muy importante es que esas mismas células que van en esa solución las podemos tomar para tomar muestras del virus del papiloma, para ver si la mujer tiene papiloma y ver qué tipos de virus tiene como tal. Bueno, entonces la recomendación sería pues ojalá hacerse un tipo de este Papa Nicolau monocapa, pero que solamente lo hacen en privado, ¿verdad, doctor? Sí, correcto. Aquí hay algo muy importante. Si se van a hacer el Papa Nicolau convencional, es muy importante hacerlo anualmente porque esa disminución de la sensibilidad que tiene el Papa Nicolau convencional la estamos haciéndolo anual, por eso es muy importante. No importa cuál método se hagan, pero realícese en el Papa Nicolau. En el caso del Papa Nicolau convencional cada año es un buen número, en el caso del Papa Nicolau monocapa cada 2 o 3 años, por eso que les conté, pero lo más importante aquí es prevenirlo y que todas las mujeres se realicen, ya sea uno u otro, pero que lo realicen. Eso es importantísimo, la prevención. Bueno, doña Viria, importante también comentarle a las personas todo el trabajo que hace esta red de apoyo Manos Unidas y que bueno, que ahora con el doctor Hernández también van a realizar este tipo de actividades. Siempre nos hemos abocado un poco al acompañamiento, sobre todo de personas que están en proceso de quimioterapia, de cáncer. Es un acompañamiento más que todo un poco afectivo. Sin embargo, al irse expandiendo un poco más la red, pues hemos abarcado otros aspectos hasta donde nuestras posibilidades, ¿verdad?, nos lo permiten. Ahora últimamente han habido campañas como la de prevención de cáncer de mama y conversando con el doctor y también con otros médicos, pues se vio muy importante realizar esta campaña también porque se está detectando muchos exámenes alterados aquí en la zona. Y ya que el doctor nos ofreció esa posibilidad de que juntos podíamos llevar adelante esta campaña, pues Manos Unidas lo que ha hecho es apoyarlo con esta iniciativa, se le ha ido dando forma y la función de nosotros en esto es pues más que todo en la parte de comunicación hacia las personas, ¿verdad? Haciéndoles ver la importancia de hacerse el examen, de asistir a la charla que va a haber el próximo sábado, donde se podrá todavía abarcar más información, ¿verdad?, con él. Y sí, invitarles a realmente, como decía el médico ahora, a realizarse el examen. Es muy importante porque la detección temprana es la que marca la diferencia, ¿verdad? Así es. Bueno, doctor, ahora que decía doña Viria eso de que pues aquí se ha detectado muchísimo papiloma, pues uno es ajeno, ¿verdad?, a esa situación, no lo conoce y que bueno, que en qué edades se ha presentado más y por qué cree usted que se da esta situación. Es muy interesante, cuando uno ve las estadísticas, se habla que los países en desarrollo, como es nosotros, realmente las tasas de infección por el virus del papiloma son mucho más altas. De hecho, países como Europa, realmente ellos no tienen números tan elevados de cáncer de cervix, nosotros sí. De hecho, en Costa Rica es el segundo tumor ginecológico más frecuente, solo después del de mama. De ahí que la prevención es muy importante. Y sobre todo en nuestras zonas rurales, el virus del papiloma es muy frecuente. ¿Okay? Pueden haber varios factores, ¿verdad? Podríamos hablar de la falta de prevención con el preservativo, del número elevado de compañeros sexuales o el inicio
¿verdad? Antes de, en una edad temprana, pero sí, generalmente la prevalencia del virus del papiloma es alto, sobre todo en estas zonas. Y bueno, que es importante porque tal vez muchas personas dirían, bueno, si yo ya me vacuné, ya como que soy inmune, ¿verdad? A lo que es el papiloma, y no necesariamente. No, exacto. Entonces, si ya está vacunado, igual, el Papá Nicolau igual hay que seguirlo haciendo, sin importar. Las relaciones sexuales igual, con preservativo, con responsabilidad, siempre relaciones seguras, porque, como les dije, la vacuna solo previene contra 4 tipos en este momento del virus del papiloma, pero hay un montón que no están cubiertos. Entonces tenemos que seguir siempre con esa prevención. Ahora, doctor, ¿la vacuna sí protege para lo que es el virus en sí del cáncer, o hay varios tipos que podrían producirnos el cáncer de cervix? Hay varios tipos, de hecho para cáncer se habla que son 35 tipos los que provocan el cáncer, y algo importante es que la vacuna también protege contra las verrugas anogenitales, ¿verdad? Y es algo muy importante para la población. Realmente las verrugas genitales son provocadas por el virus del papiloma. Mujer que ha tenido verrugas anogenitales Siempre es papiloma. es por papiloma y tiene que someterse anualmente al Papa Nicolau y a una, digamos, a un seguimiento más estrecho, porque entre 30 y 20% tienen virus del papiloma causante de cáncer. Entonces, eso es algo muy importante. Si hay verrugas, puede haber virus del papiloma que provoca cáncer, entonces hay que buscarlo. Doctor, ¿cómo crear conciencia también a las madres o a los padres de familia, ¿verdad? De que lleven y puedan, si tienen la posibilidad, ¿verdad? De pagar esta vacuna, pues que lo lleven a sus hijos, ¿verdad? Eso es un poquito complicado, ¿verdad? Por lo que concierne, ¿verdad? De este tipo de enfermedad. Es muy importante, y cuando hablaba yo con la Red de Manos Unidas, yo le dije, realmente la vacuna del virus del papiloma, y me encanta decirlo esto, es una vacuna que previene contra el cáncer. Al día de hoy no tenemos probablemente hepatitis B nada más, pero decir que tenemos una vacuna que nos puede proteger contra el cáncer, bueno, sí, es algo muy interesante. Entonces, esto es para que todos los papás hagamos conciencia y a nuestros hijos los empecemos a vacunar, ya sean niños y niñas a partir de los 9 años. Y esperar, ¿verdad?, para ver si la institución la va a adquirir, porque ya ese sería un gran tema, un tema muy importante para proteger a nuestra población. Perfecto, bueno, doctor, y también ustedes pues tienen planeado tal vez hacer una campaña también de vacunación, que usted nos lo decía hace un rato, pero sería bueno retomarlo. Ok, entonces retomando las fechas, este sábado 12 de enero tenemos una charla en la Casa del Pensionado DEP, donde vamos a seguir hablando de esto para todas las mujeres, público en general, totalmente gratuito, que quieran ir. Vamos a tener una campaña de vacunación, estamos contactando al laboratorio directamente para traer la vacuna a un mejor precio y vacunar tanto a niños como a niñas de nuestra zona. Y también vamos a trabajar en una campaña de detección de cáncer por medio del Papa Nicolau en medio líquido. Esas son las 3 actividades que tenemos. La de la vacunación está pendiente, pero probablemente la vamos a traer aquí a la zona. Muy bien. Doña Viria, ¿qué le diría usted a todas esas personas que nos ven, que puedan pues, ser parte de estas campañas tan importantes que usted junto con el doctor, pues bueno, están tratando de traer aquí a toda la zona de Los Santos? Bueno, yo les diría que después de toda esta explicación tan amplia que nos ha dado el doctor, es una gran oportunidad de aprovechar estos medios, sobre todo necesitamos mucha educación y mucha información, y luego la acción, que sería el poder accesar a estos, ya sea al examen, tanto al examen como al proceso de vacunación, porque en realidad es una gran oportunidad tener estos medios ahora aquí tan cercanos. En otros tiempos teníamos que depender de ir a hacernos estos exámenes a San José mínimo, ¿verdad? Sí. Que conlleva más gastos, disponer de más tiempo, y eso es lo único que les invito tanto a participar de la charla, a estar informándose en el consultorio del médico. Y nosotros así, en la red de apoyo, estaremos siempre dispuestas a cualquier información, a que nos pregunten, y lo que nosotros no podemos ayudarles, pues por medio buscaremos las formas para, sobre todo nos enfocamos mucho en esta parte preventiva y educativa para la población. Esa es más que todo otra parte de nuestra misión como red de apoyo. Claro, que lo ideal sería, ¿verdad?, que no hubiera nunca cáncer, sí, ¿verdad?, y ese tipo de enfermedades. ¿Dónde los pueden contactar para formar parte de las campañas, o cómo Entonces, es este proceso?
Ahí están los números de teléfono para que nos contacten. Por medio de las redes sociales también, tanto de la Red de Apoyo de Manos Unidas, Los Santos Centro Médico, también ahí pueden informarse. Y por medio de los números de teléfono que ya los podemos ir dando para... Sí, claro que sí. Bueno, si ustedes quieren contactar al doctor Gabriel Hernández, pueden contactarlo al 2215-4514 o al 8987-5757. Vamos a repetirlos, 2215-4514 o al 8987-5757 o a las páginas de Facebook, ¿verdad, doctor? ¿Cuáles serían otra vez? Entonces, la de Manos Unidas, Red de Apoyo Manos Unidas y Los Santos Centro Médico, ahí donde vamos a estar publicando las campañas de vacunación, la campaña de Papa Nicolau y la charla. Información que estamos publicando también de prevención es muy importante en las dos páginas. Así es, muchísimas gracias a los dos por estar esta tarde con nosotros. Encantado. Con mucho gusto. Gracias. Bueno, y ojalá que tome en cuenta todas estas recomendaciones y pueda participar también de estas campañas. Nosotros hacemos una pausa comercial, pero ya regresamos con muchísima más información.